Hola mis hermanos, es un gusto volver a estar con ustedes. Me alegro muchísimo que hayan tomado el tiempo para recibir esta enseñanza y espero verdaderamente que sea de gran bendición como lo fue para mi vida. Esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es ser un discípulo. Así que le pido rápidamente, si no ha ido por su Biblia y su libreta, vaya inmediatamente. Vamos a tomar tiempo para poder recibir esta palabra y que cada uno de los que están escuchándola sea una palabra que traiga revelación a nuestra vida, que traiga una enseñanza, que traiga comprensión y nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estén en sintonía con el Espíritu Santo para que esta palabra pueda hacer mella en nuestras vidas, para que se pueda hacer carne en nuestros corazones, para que pueda ser un rema revelado a cada uno de nosotros. Así, mis hermanos, que vamos a comenzar esta enseñanza primeramente pidiéndole al Espíritu Santo que venga a revelarnos todo lo que vamos a aprender y vamos a hacerlo orando. Amén. Señor, en esta hora, Padre, muchísimas gracias, Señor, porque nos permites nuevamente estar en comunión, estar en contacto, Señor, para poder hablar y aprender de lo que es tu palabra y de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Pido a tu Espíritu Santo me ayude, Señor Dios, a poder dar a entender lo que tú me has enseñado, lo que tú has hablado a mi vida para que sea revelada, Señor Dios, a mis hermanos y cada uno, Señor, de los que estemos escuchando esta enseñanza, Padre, podamos comprenderla, podamos abrazarla, Señor, y podamos llevarla por obra. Te pido, Espíritu Santo, estés en medio de cada uno de nosotros, en cada uno de los hogares que ha tenido a bien tomar un tiempo para escuchar de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, abre nuestro entendimiento, abre nuestra mente, abre nuestro corazón y podamos comprenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, así que rapidito, vámonos, comenzamos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y el verso 31. Juan 8, 31. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Voy a volver a leerlo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a hablar del tema que es discípulos. Vamos a ver qué es un discípulo, qué representa ser un discípulo. Y este texto tiene tres cuestiones muy importantes. Dice que a los que habían creído en Jesús, los judíos que habían creído en Jesús, dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y vamos a ver estos tres aspectos: palabra, verdaderamente y discípulos. Palabra, verdaderamente y discípulos. Este capítulo, el capítulo 8, inicia de una manera muy intensa, porque empieza con el suceso de la mujer adúltera. Empieza hablando que Jesús estaba enseñando y entonces llegan abruptamente los fariseos y los escribas y le presentan a Jesús a una mujer que había sido hallada en ese momento en el acto mismo del adulterio. Entonces se la presentan y entonces le dan a conocer a la mujer, le dan a conocer la situación que estaba pasando y le dicen: ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tú haces? Porque la ley dice, la ley de Moisés dice que la mujer debe de ser apedreada. Y entonces, pues todos conocemos la historia, conocemos el desenlace, conocemos lo que pasó, conocemos exactamente lo que Jesús dijo, es súper conocido. Pero es muy importante para que tú y yo podamos comprender acerca de lo que habla el verso 31, donde dice: si permanecieres en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Es muy importante que hablemos de lo que está antes de este suceso, antes del verso 31, qué es lo que estaba ocurriendo, porque todo se desencadena así, seguidito, es muy corto todo lo que ocurrió. Y entonces vemos que estas personas que eran escribas y que eran fariseos, y aún el pueblo mismo que estaba ahí presente ya dispuesto a apedrear a la mujer, vemos que conocían la ley. Los escribas eran los que escribían la ley para que los fariseos pudieran darla a conocer al pueblo, ¿sí? Para que pudieran leerse en las sinagogas, para que pudieran el pueblo ir a las sinagogas a escuchar la palabra. Conocían la ley de los profetas, conocían las tablas de la ley, conocían las escrituras. Entonces, cuando ellos citan este párrafo 8, porque se suponía que la ley decía que ambos, el hombre y la mujer hallados en adulterio, tenían que ser apedreados para que así se exterminara, dice la Biblia, se exterminara el pecado de entre el pueblo. Pero ellos habían traído únicamente a la mujer y habían citado una cita resumida a beneficio de ellos. Ellos conocían la palabra, pero la estaban ocupando a su conveniencia. Ellos se habían comportado en estos textos que tú puedes leer en casa en el verso 8, ellos se estaban comportando como testigos, se estaban comportando como enjuiciadores y también como jueces. Ellos habían visto, ellos habían dictado la ley y ellos habían marcado sentencia sobre la persona. Conocían la palabra, conocían la ley y la estaban llevando a cabo según lo que ellos determinaban y según lo que ellos creían y según su propio criterio y su propio pensamiento y su propio juicio. Y entonces vemos en los versos, el verso 15 de ahí mismo del capítulo 8, dice: vosotros juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie, dijo Jesús. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió, mi Padre. Y vamos al 18, dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y si vemos el 19, dice: ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, también conoceréis a mi Padre. Y él empieza a citar y a citar partes donde se nota una interacción, una sinergia, una comunión entre Jesús y el Padre. Todo el tiempo es Jesús citando al Padre, citando al Padre, citando al Padre. Yo no hago esto, pero si lo hago, mi Padre me respalda. Yo doy testimonio de mí, pero mi Padre da testimonio de mí. Yo no hago... Todo el tiempo es una interacción, Padre e Hijo, Hijo, Padre, Padre e Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué te doy a conocer esta situación? Espero me logres comprender. Porque cuando Jesús dice en el verso 31, si permaneces en mi palabra, esta es la palabra. Y los fariseos, los escribas y mucha parte del pueblo únicamente tomaban la palabra como historia, tomaban las escrituras como la ley, tomaban la Biblia misma como poesía, como parábolas, pero no la tomaban como la palabra que venía del Padre. Jesús tomaba esa palabra de tal forma que tenía una relación íntima con su Padre. Era una relación, una forma tan unida en la que Él se expresaba. Y eso era lo que Él quería decir en el verso 31. Si ustedes permanecen en mi palabra, van a poder tener esa misma relación que yo tengo con mi Padre, porque me van a conocer como yo conozco a mi Padre. Yo sé por qué mi Padre mandó a Moisés a escribir esa parte. Yo lo sé porque conozco el corazón de mi Padre. Yo me imagino a Jesús así, ¿sí?
Y por eso Jesús les decía, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, porque iban a poder tener una relación íntima. No solamente era conocer las Escrituras y saber las Escrituras. Los fariseos las sabían, los escribas las sabían, el pueblo lo sabía, los reyes repasaban la ley. El mismo diablo conoce la palabra, se la citó a Jesús en el desierto. No es que tú sepas de escrituras, no es que tú conozcas las escrituras, porque tú te puedes meter a un curso y aprenderte toda la Biblia y yo te puedo decir un texto y tú me lo puedes recitar y simplemente no vas a conocer al que inspiró la palabra y simplemente no vas a conocer al creador de esta palabra, porque lo que Jesús estaba diciendo era: no te aprendas solamente la Biblia, no sepas solamente la ley. A través de la Escritura, conoce al creador de ella. A través de la Escritura puedes conocer al autor, puedes conocer su corazón y la razón y las intenciones por las cuales creó. ¿De qué le hubiera valido a Jesús que el pueblo apedreara a la mujer? La mujer ya había sido juzgada. Nada más le faltaba sentencia, solamente le faltaba ser condenada, ya había sido juzgada. ¿De qué le hubiera valido si la mujer no se hubiese arrepentido en su corazón? Solamente hubiera muerto. No se trata de que tú y yo conozcamos las Escrituras, porque Jesús dijo que si permaneciéramos en las palabras, en sus palabras, en estas palabras, podríamos ser verdaderamente sus discípulos. Por eso cité desde el verso 1 del capítulo 8, porque puedes ver que ellos conocían las Escrituras y simplemente no permanecían en la palabra porque no conocían al autor de las Escrituras, porque no sabían a qué se refería ni por qué lo había escrito. Permanecer en la palabra va a hacer que tú y yo no tengamos un juicio precoz sobre las situaciones, no tengamos un pensamiento equívoco sobre las circunstancias, no nos dejemos llevar por nuestro pensamiento, por nuestra imaginación, por nuestros prejuicios o por muchísimas otras cosas. Va a hacer que tú y yo podamos conocer al que escribió esta escritura y la razón por la cual la escribió. Imagínate la relación de Jesús con el Padre. O sea, Jesús empieza a decir: mi Padre y yo, mi Padre y yo, mi Padre y yo, mi Padre y yo. Y después les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser mis verdaderos discípulos, porque vas a poder llegar a comprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Vas a poder llegar a comprender donde la palabra de Dios dice que es más valioso el prestar atención que la grosura de los carneros. Vas a poder entender cuando la palabra de Dios dice: añade a tu fe virtud. Va a poder ser rema en tu vida, donde dice la palabra del Señor en Santiago: mas la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos cabales, sin que nos falte cosa alguna. Vas a poder llegar a comprender donde dice la palabra del Señor al final del Salmo 91: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Pero si nosotros solamente conocemos la palabra y no permanecemos en la palabra, permanecer en la palabra es adentrarte, es quedarte adentro, es profundizar, es comprender por qué el Señor escribió esto y para qué lo escribió. No solamente es que tú sepas que la palabra del Señor son mandamientos y son estatutos y son prohibiciones, porque nunca llegaste a comprender al autor de la palabra. Yo estaba pensando que hay muchos cristianos que se han quedado toda su vida cristiana siendo adolescentes. Yo batallo con algunos
Y es difícil que un adolescente comprenda la postura de un papá, y piensan que lo haces porque no los quieres dejar vivir y porque todos son prohibiciones y quieres truncar su vida y su felicidad. Y así muchos cristianos que solamente conocen la palabra, pero no han permanecido en ella, así adentrándose, conociendo a Dios, acercándose tan profundamente a Jesús como Jesús se acercaba a su Padre. Y entonces toda su vida cristiana se la pasan queriéndose ir de la iglesia como los adolescentes se quieren ir de la casa de los padres, y hasta que no ocurre un suceso como una enfermedad que ellos puedan percibir la preocupación de sus padres, las noches de aflicción, el estarse desvelando, desmañanándose, gastando, hasta que no pasa algo así, ellos no pueden decir, oh, eso es cuánto me ama mi papá, cuánto me ama mi mamá. Los chicos saben que nosotros los amamos, pero hasta que no pasa algo así, ellos no pueden comprender lo que significa cuánto se les ama. Y así pasa. Por eso dijo Jesús, serán verdaderamente mis discípulos, porque hay muchos discípulos, hay muchas personas dentro de la iglesia que están siguiendo a Jesús, pero que no se han adentrado en la palabra del Señor, que no se han involucrado, que no han conocido, de modo que no son verdaderamente discípulos. Y yo busqué la palabra verdaderamente y significa realmente. La palabra traduce ontos discípulos. Traduce ontos, que es realmente. Entonces cuando dice, y si permanecieren en mi palabra, entonces serás realmente mi discípulo, no solo un discípulo, no solo un seguidor, realmente mi discípulo. Y entonces pues me di a la tarea de buscar discípulo. Discípulo es matsetes, traduce discípulo, y es la persona que sigue, defiende las ideas y doctrinas y métodos de su maestro. Un discípulo, matsetes, es la persona que está siguiendo y defendiendo las ideas y doctrinas y los métodos de su maestro. Es diferente un alumno, un estudiante a un discípulo, porque un estudiante puede ser autodidacta, o sea, puede aprender por él mismo o puede ser enseñado por un maestro, pero un discípulo es aquel que está siguiendo el camino de su maestro, defendiendo las ideas, doctrinas y métodos del maestro. Entonces, los escribas, los fariseos y mucha parte del pueblo solamente eran estudiantes. Jesús andaba buscando aquellos que fueran verdaderamente sus discípulos, aquellos que por permanecer en la palabra eran llamados verdaderamente sus discípulos. Y aquí es donde vamos, a Mateo 16, 24. Regresamos 2 libritos. 3. Mateo 16, 24. ¿Me está entendiendo mi hermano? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 aspectos, 3 bases fundamentales, 3 conceptos, 3 cuestiones importantísimas que no pueden ir separadas, una pegada de la otra, son esenciales, las 3 juntas.
No puedes tener una, no puedes tener dos, debes tener las tres para que seas considerado un verdadero discípulo, un real discípulo. Negarse a sí mismo. ¿Qué significa? Cuando la palabra del Señor dice, Jesús les está preguntando porque nada está impuesto, no es que se te imponga un servicio. Jesús está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, el primer punto es niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, estaba yo buscando, no es que dejes de participar de la vida humana, o sea, no dejas de ser humano. Es reconocer que estamos bajo el señorío de Cristo. Eso es negarse a sí mismo. Ya no soy yo, mas Cristo en mí, dijo Juan. Ya no es que yo decido, es que estoy bajo el señorío de Cristo. Es negarse a sí mismo, es cuando tú puedes entender que no es por tus fuerzas, que no es por tus talentos, que no es por tus capacidades, que es Cristo en ti, que son las dádivas del cielo, que son los dones perfectos que han venido de lo alto, que yo no tengo nada que no me ha sido dado. Eso es negarme a mí mismo, es decir, es por Cristo que yo puedo. Es Dios interviniendo, es Dios haciendo, es Dios hablando a través de mí. Eso es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo no es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, no es lo que yo decido, no es lo que yo considero. Es lo que Cristo cree, es por lo que Cristo murió, es lo que Cristo quiere. Eso es negarse a sí mismo. Ya no soy yo, estoy bajo el señorío de Cristo, es lo que mi Padre quiere. Voy a pensar como mi Padre quiere que yo piense, voy a actuar como mi Padre quiere que yo actúe. Eso es negarse a sí mismo. Y la palabra de Dios dice 3 aspectos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz, bien importante. Ya había yo hablado de esto en otra ocasión, así que te lo voy a dar rápidamente. Tomar tu cruz es llevar, ¿dónde? Clavar. Tú llevas tu cruz. Si llevas tu cruz, entonces no puedes llevar tus cargas, entonces no puedes llevar tus egos, entonces no puedes llevar tus criterios, porque llevas tu cruz. Si llevas tu cruz, entonces tienes donde clavar tus egoísmos. Si llevas tu cruz, entonces tienes donde clavar tus decepciones. Si llevas tu cruz, entonces tienes donde clavar tus inseguridades, tus incertidumbres, porque llevas tu cruz. Llevas tu cruz para recordar que estás siguiendo a tu Maestro. Porque son 3 aspectos que te decía yo, no pueden ir uno separado del otro, son 3 juntos, 3 juntitos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Hay muchas personas que han tomado la cruz de un servicio, de un llamado, que han tomado la cruz de hacer algo a favor, pero se han olvidado de seguir a Jesús. Y vemos en la Biblia algunos ejemplos que te voy a nombrar rápidamente porque no vamos a hablar de los que se extravían, sino de ti y de mí, que queremos formar parte de ese grupo preciado que es un verdadero discípulo. Entonces la Biblia habla acerca de aquellos que en el día del juicio vinieron y dijeron: en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Y la Biblia habla y dice: no los conozco.
porque sí habían tomado una cruz de servicio, pero no habían seguido a Jesús, habían seguido sus intereses, habían seguido sus conveniencias, habían seguido lo que ellos habían querido, no donde los había mandado, no en el lugar que Dios los había establecido, no haciendo las cosas para las que Dios los había puesto. Tomaron una cruz que ellos decidieron y caminaron, pero no en pos de Jesús. La Biblia habla acerca del ángel en Apocalipsis 2, habla acerca del ángel que habla a la iglesia de Éfeso y le dice: conozco tus obras, conozco que has hecho esto, conozco tu arduo trabajo, conozco que no has negado la fe, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete. Entonces, sí había iniciado un camino, pero el camino, en el caminar, se enfocó en el servicio y se apartó del enfoque, se apartó de seguir a Jesús, porque Jesús vino por amor, fue enviado por amor, fue enviado para salvar. ¿Sí? Dice que si nosotros nos amamos, entonces conocerán que somos sus verdaderos discípulos. Entonces, esa iglesia se había olvidado de los principios, se había olvidado de seguir a Jesús, se había enfocado en el trabajo, en el arduo trabajo, en hacer el trabajo, en seguir el llamado, en seguir el ministerio, olvidándose del que lo había puesto a servir, había sido Jesús. Y el ángel le dice: arrepiéntete y haz las obras de un principio. Regrésate por donde caminaste y vuelve a iniciar. Hay personas que van siguiendo a Jesús, pero van fijándose quién viene atrás. Y yo pienso el día que los discípulos, Pedro estaba un tanto deprimido y dijo: voy a pescar, después de que Jesús había muerto. Dijo: voy a pescar, y otros lo siguieron, y entonces Jesús aparece y empieza a decirles para dónde echar la red, sacan los peces, ellos llegan, y Jesús empieza a hablar con Pedro y le dice: sígueme. Y cuando Pedro empieza a seguir a Jesús, voltea y ve a Juan, que Juan venía atrás de ellos, y Pedro le dice: Jesús, ¿quién es este? ¿Qué hace este? Y Jesús le dice: si él me sigue, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Dejemos de fijarnos, de estar pendientes de todo, y enfoquémonos en seguir a Jesús. Enfoquémonos en negarnos a nosotros mismos, enfoquémonos en tomar nuestra cruz, enfoquémonos en seguir a Jesús, enfoquémonos en guardar y abrazar su palabra, enfoquémonos en conocer a Dios. La palabra dice: si alguien puede jactarse de algo, que sea de conocer y entender a Dios. El hecho de que Jesús diga: puede ser verdaderamente un discípulo, porque abraces mi palabra, porque conozcas mi palabra, porque tengas la relación que yo tengo con mi Padre. He oído a siervos que dicen: ya he pagado el precio, yo ya he pagado el precio. Desconcertante un poco, porque Jesús fue el que pagó el precio. Él pagó un precio. Aún Pablo dijo: no que lo haya alcanzado allá, pero prosigo a la meta. A ver si logro asir aquello por lo cual fui asido. No creo que nosotros ya hayamos pagado un precio, un suficiente precio, como para poder decir: ya puedo dejar de ser un discípulo y convertirme en algo más. Porque la Biblia dice que Jesús, tomando forma de siervo, vino a la tierra a servir
Y eso es lo que hacemos los discípulos. Aprendemos de nuestro Maestro, abrazamos su palabra, defendemos las ideas de Cristo, defendemos sus doctrinas, defendemos sus métodos. No nuestros métodos, no nuestras ideas, porque las ideas de las personas que estaban enjuiciando a la mujer adúltera eran distintas a las de Jesús. Jesús estaba pensando completamente diferente acerca de esa mujer de lo que las personas lo estaban pensando. Entonces no agarres la Biblia para considerar, enjuiciar, dictaminar o decir esa persona está pecando, los pastores deberían hacer esto o aquello. No hagas eso. Jesús pensaba de manera diferente. Cuando podamos comprender que la Biblia dice misericordia quiero y no sacrificios. Cuando nos pueda ser revelada su palabra y podamos abrazarla y tener una relación, vamos a poder comprender cuál es el corazón de Dios, cuáles las intenciones de Dios hacia la tierra, hacia el mundo, hacia las personas, hacia nosotros mismos. Vamos a poder dejar de comportarnos como adolescentes que no llegamos a comprender el amor de nuestro Padre y pensamos que solamente nos quiere prohibir y nos quiere quitar y nos quiere tener cortos y a raya, y vamos a poder comprender que su bendito amor guardando nuestra vida, salvando a nuestras familias. Vamos a ir a Juan 15:8. Estoy terminando, mis hermanos. Espero me estén entendiendo. Es una enseñanza llena de amor. 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seréis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seréis así mis discípulos. Empieza acá y acaba acá. No empieza acá y termina acá. No empieza acá y termina acá. Empieza acá y acaba acá. Empiezas como discípulo, permaneciendo en su palabra. Empiezas como discípulo, comprendiendo y conociendo a Dios. Empiezas como discípulo, siendo constante, como estábamos viendo acá, siendo real, siendo un discípulo que defiende las ideas, las doctrinas y los métodos de tu maestro. Empiezas acá, siendo discípulo, siendo enseñado, siendo instruido, siendo guiado. Continúas negándote a ti mismo, tomando tu cruz cada día, siguiendo a Jesús, no olvidándote de seguir a Jesús, llevando fruto para terminar siendo un discípulo. Es importantísimo. Si nosotros no llevamos fruto, la Biblia dice que entonces no somos discípulos. Si dejamos de dar fruto, dejamos de ser discípulos. ¿Qué fruto tenemos que dar? Fruto de labios que confiesa su nombre. Debemos de dar un fruto apacible de justicia. Debemos de dar un fruto de perdón, de reconciliación. Si tú andas buscando un ministerio, oh sorpresa, ya lo tienes. Ya lo tienes. Somos ministros de reconciliación. Ejércelo, ejerzámoslo. No busques un título, busca ser un verdadero discípulo. No busques otra cosa que no sea comprender y entender a Dios. Fíjate qué llevas a tu espalda, qué es lo que estamos cargando. ¿Es nuestro ego? ¿Es nuestro pensamiento? ¿Es el creer que ya hemos pagado el precio suficiente? Porque si es cualquiera de esas cosas, quítatelas inmediatamente.
y ponte una cruz. Ponte una cruz y sigue a Cristo. Y síguelo sin fijarte quién viene atrás de ti o qué viene haciendo el que viene atrás de ti. Sigue a Jesús y que se te noten los frutos, que se nos noten por todas partes, que se nos note que tenemos paz con todos, que se nos note las virtudes que estamos añadiendo a nuestra fe, que se nos note la reconciliación, que se nos note la misericordia, que se nos note el perdón, que se nos note el conocimiento, que se nos note la disponibilidad, que se nos note el ser dadivosos, que se nos note que somos discípulos, que se nos note que amamos a Dios, que se nos note que tenemos una relación con Cristo como Cristo la tenía con su Padre, que se nos note que no somos parte de los que estaban enjuiciando a esa mujer, sino somos parte de los que estaban de este lado como Jesús, amándola, perdonándola. Que se nos note que somos discípulos, que estamos aprendiendo del Maestro, que se nos noten los frutos, que se vea que somos discípulos y no que somos estudiantes, que se nos vea que somos discípulos y no que somos como fariseos. Ellos no podían percatarse de lo que estaban haciendo mal porque conocían las Escrituras, pero no tenían una revelación que tú y yo debemos tener para considerarnos discípulos de Cristo. No todos los que están en una iglesia son realmente discípulos o verdaderamente discípulos. Pueden ser seguidores, pueden ser estudiantes, hasta maestros. Pero verdaderamente discípulos son aquellos que guardan su palabra, son aquellos que toman su cruz, son aquellos que se niegan a sí mismos, son aquellos que siguen a Cristo. Así que la pregunta esta tarde es: ¿cuántos discípulos? Bendiciones, mis hermanos. Vamos a orar para dar gracias. Señor, en esta hora, muchas gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por lo que eres, por lo que haces por nosotros, por ayudarnos a comprender que es más importante el por qué. Señor, ayúdanos y revélanos, enséñanos. Por favor, Señor, podamos cada uno de nosotros cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestro evangelio, cambiar nuestra forma de seguirte, Padre. Neguémonos cada uno de nosotros a nosotros mismos y aprendamos, Señor Dios, a ser verdaderamente tus discípulos. Pido que esta palabra se quede en nuestro corazón, se haga rema y se haga carne en nuestras vidas. Nos ayude y nos bendiga, nos enseñe a cambiar, nos oriente y nos guíe. Señor, tu Espíritu Santo haya hablado a cada uno de nosotros esta tarde, Padre. Sea tu bendición con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.